El deseo de orden es la más cruel de las tragedias humanas, ya que nace del miedo que tenemos a la libertad misma. Observamos el espectáculo de la política global, el colapso de los sistemas y el choque de ideologías, pero rara vez nos permitimos sumergirnos en la fuente donde nace toda doctrina, el pantano silencioso y ancestral de nuestra psique. Estamos acostumbrados a debatir sobre estructuras económicas, sobre la gestión de la materia y la distribución del capital tangible, pero olvidamos que todo edificio social es, ante todo, una proyección masiva y delirante de nuestros arquetipos más profundos y de nuestras necesidades más antiguas. Te pido que te pongas cómodo. Dejemos de lado, por un momento, el ruido de los titulares y la urgencia del tiempo. No estamos aquí para juzgar la eficacia histórica de un sistema, ni para recitar dogmas. Estamos aquí para hacer el lento y sagrado trabajo de la introspección. Invitamos al silencio, a esta vasta catedral de la conciencia, para que podamos desmantelar los engranajes internos de uno de los sueños colectivos más poderosos jamás concebidos, la estructura que genéricamente llamamos socialismo. Pero no lo haremos desde una perspectiva económica. Haremos esto a través del alma, que nos obliga a buscar un sistema que enfatice lo colectivo sobre lo individual. ¿De dónde viene esta insistente nostalgia por una unidad perdida, por una perfecta simetría en la distribución del ser? Es el eco de un trauma primordial, una herida psicológica que se abre cada vez que la complejidad del mundo nos exige la responsabilidad total de nuestra propia existencia. Cuando la vida nos enfrenta a la brutalidad de la asimetría, el hecho de que el talento, el esfuerzo, la suerte y, sí, el sufrimiento nunca se distribuirán equitativamente, el ego, en su desesperada búsqueda de estabilidad, proyecta el arquetipo de la madre protectora en el mundo. Pensemos en el socialismo, en su esencia psíquica, no como un tratado económico, sino como la manifestación del ardiente deseo de regresar al útero de la gran madre arquetípica, un estado de perfecta seguridad y suficiencia, donde la necesidad individual se satisface mágicamente antes de que pueda siquiera ser articulada. Es la búsqueda del paraíso edénico, donde el dolor de la separación y la angustia de la elección individual se disuelven en la promesa de un abrazo colectivo. Este deseo es tan humano como respirar. Se manifiesta en cada uno de nosotros cuando nos sentimos abrumados por la indiferencia del cosmos, cuando la sombra de la competencia, la escasez y la mortalidad cae sobre nosotros. Nuestra primera reacción instintiva es buscar refugio en aquello que es más grande que nosotros mismos, el colectivo, el Estado, el leviatán psicológico. En esta etapa inicial, el inconsciente colectivo opera bajo la égida del arquetipo huérfano y el arquetipo guardián. El huérfano que hay en nosotros se siente vulnerable, indefenso y traicionado por la promesa de la justicia divina o terrenal. Sufre de la percepción de una desigualdad inherente. Tu sombra, el miedo a tu propia insuficiencia, se proyecta hacia afuera, ya no como un fracaso personal, sino como una injusticia estructural. El huérfano clama por un mediador, un poder externo que neutralice el dolor y nivele el campo de juego. Aquí es donde aparece el arquetipo guardián, la figura del Estado idealizado. The Guardian no es solo un administrador, él es el sacerdote, el padre y la madre combinados, que promete restaurar el orden y hacer cumplir la simetría perdida. Él se convierte en el receptáculo de nuestra fe transferida, la creencia de que al delegar la complejidad y la responsabilidad de gestionar el yo y los recursos al colectivo, finalmente seremos liberados de la angustia del fracaso personal. Esta dinámica arquetípica explica la intensidad emocional, casi religiosa, que acompaña a las ideologías colectivistas. No estamos hablando de impuestos ni de propiedad privada. Estamos hablando del deseo de redención, de ser salvado de la carga insoportable de ser un individuo plenamente responsable en un universo caótico. La arquitectura interna del socialismo, vista a través de esta lente, es un intento monumental de institucionalizar la persona colectiva. Si la persona individual es la máscara que utilizamos para interactuar con el mundo, el sistema colectivista busca crear una superpersona, una identidad social unificada y predecible, donde los bordes brutales y las contradicciones internas del ser humano se pulen o, idealmente, se suprimen en favor de una aparente armonía. Pero esta supresión tiene un coste psíquico tremendo. El colectivo solo puede funcionar si el individuo acepta mantener su sombra en privado y sus impulsos caóticos, el deseo de excelencia, la envidia, la ambición excesiva,
firmemente encerrados. Cuando el arquetipo guardián llega al poder, lo hace prometiendo curar la herida del huérfano. Promete que la sombra de la asimetría será domesticada, que la escasez será abolida y que la ansiedad existencial será reemplazada por una seguridad predecible. Es un trato del alma. Renunciamos a nuestra libertad radical, el riesgo de ser un individuo, a cambio de la promesa de seguridad absoluta, la comodidad de ser parte del rebaño. Sin embargo, la paradoja es que el deseo mismo de este orden simétrico es la manifestación de una profunda inmadurez psicológica. La madurez, para la psique, reside en la capacidad de resistir la tensión de los opuestos, de integrar la sombra y aceptar la responsabilidad inherente al auténtico yo. La ideología colectivista, al intentar resolver esta tensión externamente, infantiliza la psique del ciudadano, haciéndolo eternamente dependiente del guardián. Estamos apenas en el umbral de este templo de la conciencia. Si estas reflexiones despiertan algo en tu interior, una inquietud silenciosa, una nueva luz sobre viejos patrones, deja tu me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos por el territorio profundo de la psique. Sigamos esta inmersión, este intento de crear una persona social perfecta, libre de contradicciones internas, conduce a una inevitable y dolorosa proyección de la sombra. Si el sistema colectivista proclama la igualdad absoluta y la bondad inherente de todos sus miembros, una premisa psicológica insostenible basada en un idealismo tóxico, no tiene forma de procesar la inevitable manifestación de codicia, pereza o envidia que reside en cada alma humana. ¿A dónde va a parar esta energía reprimida y negada? Está diseñado. El sistema, para mantener su pureza y su narrativa del paraíso, necesita desesperadamente un enemigo. La sombra colectiva, negada por los integrantes del sistema, porque todos somos buenos e iguales, se traslada al grupo externo, al disidente, al capitalista, o a cualquier figura que represente la individualidad caótica y rebelde. El colectivo, en lugar de integrar sus propios fracasos, los expulsa en forma de chivo expiatorio socialmente aceptado. Este mecanismo es la razón por la cual las utopías colectivas, históricamente, se transforman tan rápidamente en regímenes de vigilancia interna y purga. No se trata principalmente de un fracaso político, es un defecto psicológico. El arquetipo guardián se convierte en el arquetipo tirano, porque debe cazar y destruir la sombra que el propio sistema se negó a reconocer dentro de sí mismo. El socialismo, en su forma arquetípica más pura y peligrosa, es el intento del ego colectivo de construir el yo, sin la participación de la sombra. Y lo que la psique nos enseña, sin rodeos, es que todo lo que intentamos excluir de la conciencia regresa con redoblada violencia, proyectado y magnificado en el escenario externo. El conflicto que vemos en el mundo no es el conflicto del sistema, es el conflicto interno de la psique humana que intenta subcontratar su complejidad. Hay una fuerza dentro de ti que observa todo, la fuerza del yo que anhela la totalidad, incluso si esa totalidad incluye la sombra. Es con esta fuerza y con la inevitable traición del arquetipo del Salvador que continuaremos en el próximo momento. La sociedad que exige un abrazo maternal universal, con la esperanza de erradicar el dolor inherente a la existencia, invariablemente sacrifica su propia sombra en el altar de la uniformidad. Es en este punto, en este umbral, donde la promesa de seguridad se encuentra con la demanda de sumisión, donde el drama arquetípico del socialismo se profundiza y revela sus contradicciones más íntimas. En la primera parte de nuestro viaje, descubrimos el llamado primordial de la madre colectiva, la fuerza nutricia que busca proteger al ego temeroso de la incertidumbre del mundo. Ahora, debemos centrarnos en el aspecto más peligroso de esta relación. ¿Qué sucede cuando la madre colectiva, para mantener el orden y asegurar el alimento, necesita sofocar el grito más vital de la psique humana, el impulso de individuación? Te invito, por un momento, a cerrar tus ojos interiores y sentir el peso de la autonomía sobre tus hombros. Es un doble peso, el de la libertad de elección y el de la responsabilidad por el error. El arquetipo, guardián de la puerta junto del colectivismo, promete aliviar esta carga, pero ¿a qué costo? La dinámica que se establece es la de la proyección masiva de nuestra necesidad interna de ser cuidados y validados, transfiriendo la autoridad del yo individual a la estructura externa del Estado. El Estado, entonces, está imbuido de la energía de la Gran Madre Nutridora, pero esta madre tiene una sombra, la Madre Terrible, devoradora de individualidades. En el inconsciente colectivo, la Gran Madre representa tanto el útero seguro como el pantano donde se ahoga la conciencia. Cuando un sistema social se construye predominantemente sobre este arquetipo,
estimula el aspecto más infantil y dependiente de la psique humana, transformando a los ciudadanos en niños eternos. El niño desea provisión y equidad de afecto, sin distinción de mérito o esfuerzo, pues la madre no debe juzgar, solo alimentar. El peligro psicológico reside en la fijación regresiva. En lugar de que el individuo emprenda el viaje del héroe, que es la dolorosa separación del útero psíquico para encontrar su propio centro de gravedad, el yo, se le invita a permanecer dentro del gran útero psíquico colectivo, donde la diferenciación no se ve como crecimiento, sino como enfermedad o rebelión. El colectivismo, en su forma arquetípica, requiere que la persona del individuo se fusione con la persona del grupo. La máscara que usamos públicamente debe ser la máscara de la armonía, la conformidad ideológica y, sobre todo, el altruismo por el bien común que define The Guardian. La persona, en este contexto, se vuelve rígidamente unidimensional. Lo que no encaja en este molde, la ambición personal, el deseo de propiedad privada como una extensión de la propia voluntad, el ánima y el animus manifestándose en la búsqueda de recursos y poder creativo. La originalidad disruptiva es inmediatamente empujado a la sombra colectiva. Esta sombra colectiva es un depósito de todo lo que el sistema considera antisocial, egoísta o corruptor. ¿Y qué es corruptor bajo el paraguas del colectivo madre? Es el impulso del ego, el que exige la individuación, el deseo de ser diferente, de acumular valor que no puede redistribuirse ni controlarse fácilmente. El individuo que se atreve a tener un éxito excepcional o que tiene una visión que desafía la narrativa central de la uniformidad es rápidamente estigmatizado. No es solo un competidor, se convierte en el último arquetipo del traidor. El hijo pródigo que rechazó la abundante mesa de su madre en busca de su propio camino y por tanto debe ser purgado o reeducado. La trágica ironía aquí radica en el hecho de que para lograr la prometida igualdad material, se debe sacrificar la igualdad psicológica. La búsqueda de seguridad externa conduce a la represión interna, y donde hay represión, siempre hay un retorno violento de los reprimidos. El arquetipo del tirano, que examinamos brevemente, no es solo un líder externo cruel, él es la manifestación de la sombra de la sociedad misma que, al negar la validez del ego individual y su complejidad, proyecta esta autoridad tiránica y controladora en un solo punto de poder. El tirano colectivo es la materialización de nuestro miedo a no poder gobernarnos a nosotros mismos, y por eso entregamos felizmente el látigo a cualquiera que prometa hacer el trabajo de disciplinarnos por nosotros. Esta dinámica crea un círculo vicioso de adicción y paranoia. Si la sociedad promete proporcionarlo todo, el hecho de no hacerlo genera no solo descontento, sino también una crisis de fe existencial, ya que se le ha quitado la seguridad básica, el abrazo maternal. La culpa, entonces, nunca puede ser del sistema ni de la madre, debe ser del elemento impuro que saboteó la armonía. Y ese elemento impuro, la mayoría de las veces, es el individuo que se atrevió a pensar que era más grande que el colectivo, el portador de la diferencia. Por lo tanto, el mantenimiento del sistema requiere una vigilancia constante y una purga regular de las sombras proyectadas. Si estos reflejos han despertado algo dentro de ti, si el espejo de la psique colectiva comienza a aclararse, deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos por el territorio profundo de la psique. Continuando con nuestra meditación sobre las estructuras internas, ahora debemos centrarnos en el costo cognitivo y emocional de esta fijación en la madre colectiva. El altruismo del ego no se produce sin una pérdida de vitalidad. El impulso creativo, que Jung vio como la manifestación más pura del yo en acción, es, por naturaleza, un acto de desobediencia y separación. Crear algo nuevo es romper con lo establecido, negar el ciclo de repetición para introducir un nuevo orden. En el gran útero, el creador se convierte en el riesgo. El empresario, el artista que se niega a seguir la línea estética oficial, o el pensador que cuestiona el dogma, representan un desafío activo a la omnisciencia de la madre colectiva. El humor, que suele ser un mecanismo de defensa saludable para afrontar la rigidez arquetípica, se ve gravemente mitigado en este entorno. Los sistemas que se toman a sí mismos demasiado en serio, que han internalizado la seriedad casi religiosa de la madre, no toleran la risa subversiva. La risa es la manifestación de la libertad interior, la prueba de que la psique puede distanciarse críticamente de su propia persona y de su entorno. Cuando se pierde el sentido del humor en la esfera pública, es una clara señal de que el arquetipo sacerdote, inquisidor, el guardián de la pureza ideológica, ha tomado el control. El sacerdote asegura que la línea entre luz
ideología aprobada, y sombra, pensamiento divergente, se mantiene con rigor doctrinal. Por lo tanto, tenemos una batalla que se libra no en las calles, sino en lo más profundo del alma. La lucha es entre el yo que anhela la totalidad y el colectivo que exige parcialidad funcional. El individuo necesita la sombra, sus imperfecciones, sus deseos egoístas, para completarse y diferenciarse. El sistema, sin embargo, exige que la sombra se proyecte hacia afuera, convirtiéndola en el enemigo al que hay que combatir. El capitalista, el reaccionario, el disidente. Siempre es más fácil luchar contra el mal exterior que reconocer la tiranía instalada en nuestro propio corazón. La sociedad que más fervientemente busca la utopía es a menudo la que reprime más violentamente la complejidad y la contradicción humana. Hay una fuerza dentro de ti que lo observa todo, y eso es con lo que continuaremos en el próximo momento, examinando la manifestación de la envidia arquetípica y la alquimia de la culpa. La voz del arquetipo nunca muere, simplemente se disfraza, metamorfoseándose sutilmente en la próxima utopía que la humanidad, cansada de sí misma, decide construir. Cuando el sueño colectivo de un orden perfecto, libre de fricciones y desigualdades, finalmente se desmorona, no es solo un modelo político o económico el que se ha derrumbado bajo el peso de la realidad. Es el espejismo de un yo alcanzado sin el necesario sacrificio individual. Es el espejo roto de nuestra propia inmadurez psíquica. Hemos alcanzado el umbral final de este viaje, el punto donde las estructuras externas del socialismo se revelan, en su esencia más desnuda, como proyecciones masivas y desesperadas de un inconsciente colectivo incapaz de tolerar su propia sombra. Los invito, en este momento de quietud y plenitud, a un silencio especial. Ya no analizamos gráficos fríos, teorías económicas obsoletas o la cronología de revoluciones fallidas. Estamos mirando, de manera penetrante, la arquitectura íntima del alma humana que permitió que tales estructuras cobraran vida con un fervor casi religioso. Siente el peso de la expectativa no resuelta que proyectas en el mundo, ese anhelo profundamente humano y quizás tragicómico de ser salvado, de que un mecanismo superior drene y distribuya la responsabilidad de la existencia. Esta expectativa es el motor arquetípico, el combustible que impulsa el intento de construir el Edén en la Tierra, y es también la paradoja que garantiza su fracaso estructural. La estructura interna del modelo que exploramos, impulsada primero por el arquetipo de la Gran Madre, provisión incondicional, y posteriormente instrumentalizada por el arquetipo guardián, orden centralizado, alcanza su clímax psíquico al intentar resolver colectivamente el conflicto edípico de la humanidad. El socialismo, en su más pura idealización, antes de ser corrompido por la carne humana de sus líderes, promete trascender la tensión entre el ego, el individuo con su deseo, y la realidad, el mundo cruel y finito. Promete disolver el sufrimiento fusionándose con el colectivo, pero al hacerlo, exige un precio que la psique humana, en su inextinguible búsqueda de individuación, nunca podrá pagar: la renuncia al drama personal, el descubrimiento único del yo. El sistema, en este punto de maduración, se establece como una persona, vasta e impenetrable para toda la nación. La persona es el rostro que mostramos al mundo, la máscara social que garantiza aceptación y funcionalidad. Cuando este concepto se eleva a la esfera política, el Estado socialista se convierte en la persona colectiva definitiva, un aparato ideológico que exige que todos los ciudadanos usen la misma máscara de conformidad ideológica, virtud proletaria y altruismo. ¿Cuál es la función psicológica primaria de esta persona colectiva? Se trata de mantener a raya a la sombra individual o, idealmente, fingir que ha sido erradicada. La sombra, formada por todos los impulsos primitivos, los deseos egoístas, las ambiciones excesivas, la necesidad de dominación y la inclinación inherente hacia el caos y el desorden, es un hecho de la vida psíquica. El ideal utópico, sin embargo, se basa en la ingenua premisa de que la sombra puede ser exorcizada mediante un decreto moral y una estructura de control. El yo colectivo se infla con la certeza moral de su superioridad ética, proclamando la pureza de sus intenciones y la inevitabilidad de su victoria histórica. Pero la sombra no desaparece, está simplemente reprimido y condensado. ¿Y dónde termina toda esta oscuridad reprimida? Este crudo deseo de poder y privilegios que la ideología condena, se acumula y se concentra en la cima de la pirámide de poder, en los líderes que se convierten en gestores de la persona colectiva. El individuo común, obligado a ser virtuoso, a ser el hombre nuevo o la mujer nueva del régimen, proyecta su propia sombra reprimida, la codicia, los celos, la pereza, el deseo de ser especial, sobre ese pequeño grupo de élite. Y aquí es donde se produce la gran y trágica inversión arquetípica. El innocento, sanador herido, el revolucionario idealista que prometió liberar al pueblo de la opresión, degenera lentamente en el padre tóxico,
o en su forma más extrema, el tirano, el arquetipo del rey oscuro. Ya no es el sanador que busca justicia, sino el centralizador que ha absorbido la sombra colectiva. Se convierte en el único lugar donde se puede ejercer la ambición y el poder puro, porque toda la sociedad se ha visto psicológicamente obligada a purificarse y a renunciar a su propio derecho al poder y al mando. El tirano, en este contexto, no es solo un individuo malvado, él es el síntoma de la represión colectiva. Él es el ego inflado del sistema que devora el yo de los individuos. Se convierte en el receptáculo de todo lo que el sistema prometió eliminar: la desigualdad de poder, el lujo material y, sobre todo, la arrogancia de la certeza moral. El individuo que se atrevía a tener un deseo privado era un traidor. El líder, por otro lado, puede acumular poder ilegal limitados bajo la justificación de servir al bien mayor, una proyección de perfección moral que tapa la imperfección más profunda. El drama interno, por tanto, es la negación de la pluralidad del yo. La estructura socialista interna, en su intento de crear el paraíso negando el conflicto, fracasa porque el conflicto es inherente a la existencia. El yo, la totalidad de la psique que incluye la sombra y la luz, exige ser integrado individualmente, no distribuido y homogeneizado por el Estado. El momento culminante es la dolorosa comprensión de que el sistema que prometió abolir el drama de clases solo lo ha internalizado, transformando la lucha económica en una lucha puramente psíquica y moral entre la pureza exigida por el colectivo y la inevitable imperfección del individuo. Si estos reflejos despiertan algo dentro de ti, si la arquitectura de esta sombra colectiva te parece familiar, deja tu me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos por el territorio profundo de la psique, donde la política es solo un reflejo de nuestros miedos más íntimos. La mini revelación final es esta: el sueño de la perfección colectiva es, en el fondo, el deseo de escapar de la imperfección de nuestra propia alma. Y es este deseo, esta urgencia de escapar, lo que el tirano siempre utilizará como su herramienta más poderosa. Hay una fuerza dentro de ti que lo observa todo, y es con esto que continuaremos en el próximo momento, examinando la disolución final de la Gran Madre y el surgimiento de la verdadera libertad.